En Contexto Piso y @Carlos Penaloza son nuestras cuentas. Estamos conversando esta tarde en nuestra segunda entrevista con Jorge Barragán de asuntos internacionales de la Alianza del Lápiz. La expectativa de que Venezuela pueda regresar a la Comunidad Andina de Naciones abre, por supuesto, la posibilidad de aliviar la situación de los venezolanos que están más allá de nuestras fronteras buscando mejores oportunidades. Esto es un contexto importante también para conversar de lo que va a ser ese escenario de 2024, pues en las elecciones presidenciales todos los venezolanos están llamados a participar. No solamente es el caso de Venezuela, que quienes están en el extranjero pueden votar en cualquier escenario electoral del mundo. En una elección presidencial, quien está más allá de su frontera puede también participar. Sin embargo, el caso venezolano tiene el componente del tema del estatus legal de quienes han migrado, de ese 5.8, de esos millones de venezolanos que los organismos internacionales hablan, hoy están en esos países, pero que está todavía tanto en discusión la posibilidad de que puedan participar en este escenario. ¿Qué importancia tiene también este tema? Entendiendo que lo que mencionábamos antes de ir a la pausa, el voto no es un derecho que se pierde por migrar, es decir, uno no deja de ser venezolano por salir del país. No, es algo que tenemos que pelear y que tenemos que defender. Donde el venezolano se encuentre en cualquier parte del mundo, él tiene la posibilidad de poder escoger a quién debe comandar los deseos de las naciones del país. Así que tiene que participar los venezolanos que se encuentran en el exterior en las próximas elecciones del 2024, sí tienen que participar. Para eso tenemos que lucharlo y tiene que ser una bandera que abiertamente tanto la sociedad organizada como los partidos políticos tienen que elevar, tenemos que hacerlo. Y la posibilidad de entrar a la CAN y la normalización de esas relaciones va a permitir que el 60% de los venezolanos que se encuentran distribuidos en los países Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia puedan estar legalmente residentes en su país, de los migrantes, según los tratados internacionales que conforman la Comunidad Andina de Naciones. Eso es una gran posibilidad. Por eso aplaudimos y exigimos que realmente empecemos ya a articularnos para recuperar y entrar otra vez formalmente a la Comunidad Andina de Naciones. Nunca tuvimos que haber salido de allí. Salimos en el año 2006 por una política errática en la política exterior del expresidente Hugo Chávez. Ahora tenemos la oportunidad de volver, de recuperar en ese mismo sentido, para también alivianar todo el tema de las tensiones en el nivel exterior y volver a normalizar las relaciones de Venezuela. Esto es un cambio que se está dando porque todo el mundo en este contexto donde Petro ha ganado habla, la izquierda está volviendo, y esto de alguna manera beneficia a Venezuela. Y en primer lugar, ¿realmente la izquierda está volviendo? ¿Lo que estamos viendo es un fenómeno de izquierdas nuevamente o estamos viendo un proceso normal de alternabilidad en el poder? Alternabilidad en el poder, Carlos. O sea, los que fueron gobierno ahora son oposición, y los que eran oposición eran gobiernos. Y antes teníamos gobiernos de derecha, ahora tenemos gobiernos de izquierda. Y eso ha sido constantemente en América Latina. Ese es el péndulo de América Latina. Lo más importante son las instituciones y que la integración no sea forzada por temas ideológicos, que lamentablemente siempre sucede de esa manera. Mucho se nos olvida que el que realmente cerró la frontera en el año 2015 fue el gobierno nacional, que hoy augura volver a tener relaciones con Colombia, pero los que la cerraron fueron ellos. Pero también hay que decir que los que presionaron para aislar a Venezuela con una política errática, que eso nos iba a permitir un cambio político, fue el G4 y la oposición tradicional. Por eso siempre decimos en la Alianza del Lápiz que son lo mismo, porque ninguna de sus políticas realmente ha sido pensando en la gente y en los venezolanos que se encuentran en la frontera, que realmente les es beneficioso que la frontera esté abierta y que nunca tuvo que haber estado cerrada, porque hoy lamentablemente ese comercio que pudo haber sido formal, hoy está en manos de la informalidad y en manos de grupos irregulares, y eso hay que decirlo. Una de las cosas y uno de los grandes retos que tiene el gobierno nacional, que nosotros exigimos de la Alianza del Lápiz, es el tema de la seguridad para volver a abrir la frontera, el tema de la infraestructura, el tema de los servicios públicos y el tema de recuperar la institucionalidad. Esos 4 temas son importantísimos a la hora de volver a abrir la frontera, como se dice que va a ser el lunes 26 de septiembre. Lo aplaudimos, pero también sabemos los retos que hay por delante, que lamentablemente se han dejado de lado y nunca se han tomado las medidas correctas, necesarias y las políticas necesarias para volver a abordar todos estos temas que le permitan al venezolano tener incentivos necesarios y un mayor camino de facilidades en medio de las circunstancias que vivimos. Claro, porque además, como mencionamos en otras oportunidades, la frontera entre Colombia y Venezuela es una de las más vivas de la región, comparable con México en algunos casos. Totalmente, una frontera que actualmente puede estar moviendo alrededor de $1.200 millones informalmente, o sea, $1.200 millones por medio de la informalidad, que está tomado por otros grupos que no son necesariamente los grupos del Estado venezolano, por donde debería ser la aduana venezolana, por donde debería ser recibir todo tipo de entrada de ingresos para el país y mejoras las condiciones que actualmente tiene. Hay una de las cosas más anecdóticas de las relaciones Colombia-Venezuela, que el puente Tienditas, que es el puente, una de las obras más importantes en acuerdos binacionales, no ha sido aperturado y está desde el 2016 listo para esa apertura. Entonces vemos cómo hoy se abren las posibilidades para que eso se dé. Y no se va a beneficiar Nicolás Maduro, que está en Miraflores, o Gustavo Petro, que está en la Casa de Nariño. Se va a beneficiar
el joven venezolano, la familia venezolana que está en el estado Táchira, que está en Mérida, que está en Barinas, que está en Apure, así como también las familias colombianas que están en el norte de Santander. Esos realmente son los perjudicados cuando cierran las fronteras y cuando hay esta política de polarización que lamentablemente nos alejan a países que nunca tuvimos que haber estado lejanos. Esta política de polarización, mencionábamos el tema de lo que ocurre en Estados Unidos. Hay elecciones en medio término, en noviembre, y muchos han señalado que precisamente lo que está ocurriendo con los migrantes, y el caso de relaciones Venezuela-Estados Unidos es un poco más complejo, ¿no? Pero al final es el destino meta de quienes están migrando hoy por el tapón del Darién. En este caso, la política va más allá de los lados, porque estamos hablando de demócratas y de republicanos que tienen posiciones adversas hacia Venezuela. O sea, realmente lo que estamos viendo actualmente es que los venezolanos se convierten y están en las noticias en todas partes del mundo. Y no existen los funcionarios adecuados o las funciones políticas adecuadas que los defiendan. Y eso es lo que reclamamos de la Alianza del Lápiz. Porque hoy está ocurriendo lo que pasa en Estados Unidos y no vemos ningún tipo de comentario con respecto a eso, más allá de que unos gobernadores se peloteen un grupo venezolano de un lado a otro cuando eso no debería estar pasando. Pero es que no debería estar pasando que los venezolanos se vayan. Pero es que no debería estar pasando ni que los venezolanos se vayan de su país porque no hay oportunidades. Está pasando porque lamentablemente las malas políticas económicas por parte del socialismo del siglo XXI nos han llevado hasta ahora, hasta el momento en el que nos encontramos. Por eso felicitamos cuando volvemos al sentido común y que estas políticas puedan estar en beneficio de la gente. Porque al final la Alianza del Lápiz siempre está en la búsqueda de que el gran beneficiado de cualquier decisión política, de cualquier comentario político, sea las personas que hoy representan los venezolanos. Y por eso siempre vamos a estar allí tratando de que se tomen las mejores políticas en búsqueda de promover lo que es el sentido de ser venezolano. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Jorge Barragán con nosotros, responsable de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz, conversando sobre este tema, los migrantes, lo que está ocurriendo con los venezolanos más allá de nuestras fronteras. Estos números que, como mencionamos, son de organismos no gubernamentales, hablan de más de 60.000 venezolanos que han atravesado el tapón del Darién solamente este año 2022. Y la importancia también de esta coordinación que se puede hacer con los gobiernos del mundo para atender a quienes están buscando mejores oportunidades. Nos toca despedir, como siempre, agradeciéndoles a ustedes sus sintonías, su participación en redes sociales y recordándoles nuestras cuentas @encontextopisoy, @Carlos Penaloza, para que ustedes interactúen con nosotros, y por supuesto todo nuestro contenido audiovisual que está disponible en el canal de YouTube. La cuenta Carlos Peñalosa en Contexto está a su disposición para que ustedes se suscriban y por allí también puedan acompañarnos estos 60 minutos de lunes a viernes a través de la señal de Canalí. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.